de la Facultad de Economía, dirigentes del Centro de Estudiantes de Economía. Permítanme rendir mi homenaje a esta facultad y desear de vivo corazón que sea un instrumento que coadyuve a la formación de la conciencia de clase del proletariado boliviano. Contra toda mi costumbre, he desistido a hacer uso de la tribuna en primer lugar, porque en este debate político, hace una semana, yo expuse la opinión de mi partido acerca de la crisis económica en el momento presente y la opinión que merece el Partido Socialista al trotskismo boliviano. En realidad, una curiosa decisión ha hecho de que yo nuevamente tenga que reiterar esos puntos de vista. Así lo haré, pidiendo 1000 disculpas al auditorio. No voy a repetir lo que está ya impreso en un folleto, las opiniones del foro sobre la situación económica boliviana y sobre la conducta del Partido Socialista en el juego político y en la lucha de clases, está circulando en un folleto desde hace aproximadamente una semana. Pero lo que quiero anotar ante ustedes, jóvenes estudiantes de economía, son algunas reflexiones acerca del lugar que ocupa el problema económico de los campesinos dentro de la crisis que vive actualmente el país. Este es un problema no analizado por los economistas y mucho menos por los políticos. La economía agraria campesina se distingue por el tremendo estancamiento, por la poca productividad de una agricultura esencialmente extensiva que agoniza en medio del minifundio. Datos oficiales indican que el sector agrícola interviene de manera negativa en la composición del Producto Interno Bruto. Esta es, como dije en la primera charla hace una semana, otro de los índices de que la crisis económica en Bolivia es una crisis estructural y no meramente una crisis coyuntural. Este concepto de la crisis nos diferencia de toda la izquierda y entre esa izquierda del Partido Socialista 1. Si procedemos como marxistas, tenemos que concluir que esta crisis de la economía agraria se debe a la contradicción que existe entre las relaciones de producción imperantes en el agro y representadas por la pequeña parcela y imposibilidad de un crecimiento total de las fuerzas productivas. Es decir, es otra de las pruebas de que es imposible en Bolivia el desarrollo del capitalismo de una manera integral e independiente. Recordarán ustedes que hace una semana desde esta tribuna sostuve que la caracterización que hace el Partido Socialista de Bolivia lleva implícita la tesis de la posibilidad de que todavía puede darse el desarrollo del capitalismo dentro del país. Va a ser esta causa fundamental económica la que va a dar pie para que el Partido Socialista tan empeñosamente luche por la estructuración de una democracia burguesa en el país. ¿Qué clase social en Bolivia puede permitir, al transformar revolucionariamente a la sociedad, este desarrollo de las fuerzas productivas en el agro? El FOR sostiene que a pesar de que se trata de una tarea estrictamente burguesa, la burguesía nacional ha caducado para este propósito. Los otros izquierdistas, toda la gama de la izquierda boliviana en oposición, da a entender de que todavía, en el marco de la democracia burguesa, con un gobierno capitalista, podría todavía consumarse este desarrollo. Es decir,
podría mejorarse sensiblemente la situación de la masa campesina. No en vano, por ejemplo, el Partido Socialista, en ninguna parte de sus enunciados, en ninguno de sus discursos y en ninguno de sus pronunciamientos se refiere a la estrategia de la revolución y de la dictadura proletaria. Esta es la piedra de toque en la elaboración programática de todas las tendencias del país. Las tendencias que niegan la viabilidad de la revolución proletaria y de la dictadura proletaria están implícitamente reconociendo de que todavía puede darse un gobierno progresista no obrero, sino de contenido clasista burgués. En oposición, el POR sostiene que únicamente la clase obrera, a través de su propia revolución y a la cabeza de los campesinos, podrá resolver el obstáculo que significa la pequeña propiedad para el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero ¿cuál es la estructura del campesinado boliviano? En realidad, el conflicto que ha dado motivo a estas observaciones, que es el boicot de los caminos por masas campesinas pidiendo mejores precios para sus artículos, esa capa de campesinos interesados en mejorar los precios de sus productos constituyen un pequeño segmento de la vasta masa campesina boliviana que está todavía viviendo los rasgos fundamentales de la comunidad agrícola, es decir, esa formación entroncada en la comunidad primitiva. Sin embargo, la comunidad agrícola tuvo que pasar por el interregno de la influencia de la servidumbre para concluir en el minifundio. Es pues una comunidad agrícola que tiene una total convicción de la propiedad privada. Estudiantes de economía, estoy siguiendo los índices de Marx, pero considero que esta comunidad agrícola considera la propiedad de la tierra no en el sentido que le daba Marx en este análisis, sino más bien como una perfecta pequeña propiedad. Esta comunidad agrícola se distingue por la fusión entre la manufactura y la agricultura, es decir, es una forma de producción autosuficiente que elimina el trabajo libre y por tanto no está emancipada de los medios materiales que permiten efectivizar esta forma de producción. Esta comunidad agrícola no produce en lo fundamental valor, entendiendo el valor como valor de cambio, y aunque produce plusproductos, este plusproducto no es la parte esencial de esta economía agrícola. Sin embargo, hay que hacer una excepción de las comarcas campesinas que circunscriben las ciudades y en comunidades en las cuales la producción de valor ha avanzado bastante y el plusproducto ocupa un lugar de importancia en las consideraciones de la masa campesina. Es este pequeño sector el que ha planteado el conflicto. Si bien el campo es el precapitalismo, es el modo de producción precapitalista que conforma la economía combinada junto al predominante modo de producción capitalista, sin embargo, esta minoría campesina ve separarse las hojas de la tijera de los precios de las mercancías importadas o producidas por la ciudad y los precios de los artículos que produce el campesino. El campesino que no conoce todavía la urbanización del agro, sino la ruralización de la aldea. Se da de una manera sorprendente
el caso de que el modo capitalista de producción, los intereses capitalistas y foráneos, utilizan la escasa producción agropecuaria sustentada por los campesinos del altiplano y de los valles para equilibrar el funcionamiento de la producción capitalista, para disminuir los costos de producción. Es por eso que en cierto momento pudieron abrirse totalmente ambas hojas de la tijera de nuestra precaria economía. Pero este manipuleo del capitalismo sobre el modo de producción precapitalista viene de antes. Se pudo mantener determinados costos de producción en el área capitalista, congelando indefinidamente los precios de los productos agrícolas. Cuando ha estallado el conflicto, los campesinos han demandado a través de la acción directa de masas y no a través del Parlamento, lo que es sumamente sugerente, no solo doblar los precios de las patatas y de la carne, sino triplicarlas. A diferencia de lo que ocurre en este sector de la pequeña parcela, allí donde hay industria agropecuaria asentada en el modo de producción capitalista, los precios son fijados de acuerdo a las leyes de la economía capitalista. Esos precios más o menos guardan relación con los precios internacionales, pero no el pequeño productor. El pequeño productor soporta todo el aspecto negativo del desarrollo capitalista boliviano. Un ejemplo, el precio del café. El precio del café se encuentra muchas veces por debajo del precio internacional, pero como el productor del café no es un capitalista y sí un pequeño cooperativista, tiene que ver congelado el precio de su producto. ¿Cuál es pues ahora la respuesta a este problema tangible, a este problema fundamental de nuestra economía? No estamos hablando de la forma de resolver la crisis del campo, estamos hablando de la actitud que debe tener el partido revolucionario frente a la demanda de la masa campesina, de esa masa campesina sentada alrededor de las ciudades. Es indudable que el campesino ha calculado los precios de sus productos con relación a las mercancías que tiene que adquirir. Y en el campo en general, el índice de la riqueza es la yunta de bueyes con la que siembra. Alrededor de las grandes ciudades, el índice de la riqueza campesina es el camión. El productor de patatas considera que ahora tendrá que pagar un precio muy elevado por el camión y sus repuestos, por los carburantes. Este sector del campesinado que sufre la influencia de la ciudad, es indudable que ha visto operarse una separación entre la manufactura y la agricultura. Tendrá que adquirir los productos manufacturados en la ciudad. Entonces él calcula que los precios de las patatas debe guardar relación con los precios de estas manufacturas. La actitud correcta de un partido revolucionario debía ser el apuntalar con la acción directa de masas la demanda campesina, pero la dirección de la COP nos dio una sorpresa. Había que alimentar a la ciudad. Es correcta la actitud de obligar a los campesinos a suspender el bloqueo de caminos para que traigan sus productos en condiciones no establecidas con claridad, en precios que aún no se han fijado. Indudablemente la actitud correcta de la dirección sindical debía ser apuntalar el aumento del precio de los artículos agropecuarios y plantear simultáneamente el salario básico fiscal y la escala móvil de salario con referencia a los precios. ¿Y cuál fue la actitud? ¿Cómo cerrar las tijeras de nuestra precaria economía?
Solamente si la ciudad ofrece las manufacturas necesarias para que el campesino pueda traer sus productos. Unitaria de obreros y campesinos, sino esta acción unitaria en la perspectiva de la conquista del poder por la clase obrera. Y los campesinos tienen que convertirse en la fuerza explosiva para ser capaz de este tipo de revolución. Es indudable que la clase obrera tiene que vanguardizar esta lucha por los mejores precios. En este problema tenemos una aplicación concreta de los programas políticos y de la concepción de la Alianza Obrero-Campesina. ¿Cómo los campesinos, pequeños parcelarios, van a apoyar al proletariado, portavoz del socialismo, de la superación de la pequeña propiedad? Solamente si encuentran en el proletariado a su vanguardia sagaz y clarividente que les señale el camino de la efectivización de sus necesidades concretas, de sus necesidades materiales. Una manera de efectivizar esa alianza es motorizar la efectivización del sensible mejoramiento de los precios de los artículos agropecuarios. Pero hay que cerrar la brecha de toda posible contradicción entre obreros y campesinos. Si no se va a cerrar esa brecha, obligando a los campesinos a abandonar sus métodos de lucha a través de argumentaciones fraudulentas. Los campesinos tenían la posibilidad de imponer todas sus reivindicaciones con el bloqueo de caminos. La dirección sindical se equivocó de medio a medio al incitar a los campesinos a levantar ese bloqueo. La dirección sindical y los partidos de izquierda deberían haberse colocado a la cabeza de los campesinos en esa acción y plantear simultáneamente el salario básico vital y la escala móvil. Ese es el planteamiento y es el análisis del Partido Obrero Revolucionario sobre este problema concreto. Esa es la justificación económica, marxista y científica de la lucha del campesinado boliviano por su propio mejoramiento. Y ese es el camino por el cual la lucha emancipatoria del proletariado, que es una lucha emancipatoria de toda la nación oprimida, puede asentarse en la Alianza Obrero-Campesina. Que sepamos, la izquierda boliviana ha razonado de otra manera. El Partido Socialista número 1, atrapado en las redes del Parlamento, víctima de su democratismo. No ha atinado en ningún momento a dar una respuesta cabal a la perspectiva de la Alianza Obrero-Campesina, que solo puede darse en el campo de los hechos, es decir, con consignas que puedan movilizar a los campesinos aún más allá de la propia democracia burguesa. Porque si el revolucionario, lejos de orientar a las masas a romper el estrecho marco del capitalismo, cuya expresión más acabada es la democracia y el parlamentarismo,
no orienta a estos explotados a seguir la perspectiva de la revolución proletaria, ese socialista, aunque se llame marxista, ese que presume de revolucionario, no es más, en último término, que un portavoz de la política de la burguesía. Porque en definitiva está defendiendo el régimen de la propiedad privada. Hace una semana he indicado desde esta tribuna, tenemos una clara referencia para saber qué partido es revolucionario y qué partido no lo es. Y esa referencia, si somos marxistas, es indudablemente el problema de qué actitud asumimos frente a la propiedad privada. O la destruimos o la conservamos. La democracia burguesa corresponde exactamente, matemáticamente, a la preservación del régimen de la propiedad privada. Solamente es revolucionario aquel, no solo que pregona la estrategia de la revolución proletaria, sino aquel que ahora, en la acción cotidiana, atendiendo las necesidades de las masas, en este caso de los campesinos y de los obreros, orienta esas masas hacia la destrucción de la propiedad privada, es decir, hacia la revolución proletaria. Pero no nos equivoquemos. Cuando decimos que los campesinos comercian con la ciudad, no estamos indicando que están convirtiendo en burgueses o en capitalistas. Por tanto, sería equivocado buscar en los campesinos que comercian con la ciudad los gérmenes de una burguesía progresista. La burguesía boliviana, más que ninguna otra burguesía nacional, ha pasado definitivamente al campo de la contrarrevolución. Esos campesinos que comercian con la ciudad lo hacen no por ser capitalistas, sino lo hacen porque su producto es la consecuencia de un modo de producción precapitalista. Como decía Marx, lo que interesa no es saber qué se produce, sino cómo se produce. La crisis económica estructural del país, que no tendrá remedio con los parches que se le pueda colocar a través del Parlamento, que no tendrá remedio en el hipotético caso de que el Partido Socialista sea la bancada mayoritaria del Parlamento, porque esa mayoría socialista, entre comillas, y en este caso más que nunca entre comillas, no tendrá más remedio que pretender modificar al capitalismo en los moldes señalados autoritariamente por la Constitución política del Estado, que no es más que la voluntad de la clase dominante. Los que limitan su acción al Parlamento voluntariamente se someten a esas decisiones de la clase dominante, a la ley de la burguesía, para preservar el orden burgués, estructurado en la explotación de la clase obrera y en el mantenimiento de la propiedad privada. Esta economía en crisis, porque está en crisis la estructura del país, porque Bolivia conforma la economía mundial capitalista en total disgregación, se traduce ahora en otra crisis política, que viene a confirmar la tesis fundamental del foro, y que diferencia sustancialmente del PSU. El foro sostiene que en Bolivia es inviable la democracia burguesa. El PSU no cree
que puede estructurar y que se está estructurando una democracia popular, como dijo uno de sus militantes en el debate. De todas maneras, ahora es posible traer un otro elemento que confirma nuestro planteamiento. Hace una semana dijimos que son poderosas razones de la propia estructura del país las que impiden que el capitalismo se pueda dar de una manera plena y fructificar en el Estado burgués con gobierno democrático. Porque solamente en este marco del gobierno democrático puede funcionar un vigoroso parlamento capaz de controlar al ejecutivo y capaz de obligar a los militares a someterse a la ley. Pero, repitamos, nuestra democracia depende de la voluntad de los generales. Si los generales sacan la espada de su vaina, la democracia boliviana desaparece y da paso al algoritmo. El jefe del Partido Socialista, mi amigo Marcelo Quiroga, dijo en el seno del Parlamento que la derecha uniformada y la derecha civil estaba conspirando para consumar un golpe de Estado. Extraña democracia la boliviana, y hace algunos días un contubernio entre gorilas golpistas, representantes de la voluntad popular, expresión del democratismo y del Parlamento, concluyeron estructurando el gobierno actual, que no solo se distingue por ser un gobierno burgués de derecha, antipopular y proimperialista, sino por tener una tal debilidad que prácticamente es inoperante, que ha dejado un vacío de poder, un vacío de gobierno. En la estructuración de este gobierno participó mi amigo Quiroga, le dio su voto, es decir, el parlamentario socialista votó por el gobierno burgués. Son cosas a las que obliga el apego al parlamentarismo y al legalismo. Había que salvar la Constitución, no a la clase obrera. La crisis económica no se traduce mecánicamente en la crisis política. La crisis política tiene raíces más profundas. En realidad, esta profundidad arranca de la inviabilidad de la democracia. La respuesta a la crisis política no es la actividad parlamentaria, no es la decomposición del gobierno a través de la correlación de fuerzas dentro del Parlamento. La respuesta que está flotando en el ambiente es el golpe de Estado, y que esta vez puede encontrar condiciones políticas para poder afirmarse. El 1 de noviembre el golpe gorila no pudo asentarse porque no encontró el apoyo de la desesperación de la clase media. De esa clase media que ahora está expresando su descontento, su hambre y su intranquilidad a través de actitudes casi histéricas. Estos sectores exasperados de la clase media pueden muy bien convertirse en el basamento social de un futuro régimen fascista. Es decir, hemos salido de un frustrado golpe gorila
para avanzar en medio de la amenaza de caer dentro de un otro gobierno burgués. Y en medio de estos dos episodios hemos visto debatirse en la impotencia a una especie de caricatura parlamentaria, que es la expresión de la caricatura de la democracia boliviana por la excesiva pobreza del país. Vuelvo a repetir, la democracia es solo un lujo que pueden darse los países ricos. Eso dicen los maestros del marxismo y eso comprobamos nosotros los bolivianos. Y las posiciones están claramente planteadas, inconfundiblemente planteadas. Los marxistas decimos, para acabar con el peligro del fascismo, para acabar con el gorilismo, que viene del vientre del nacionalismo democratizante. El gorilismo nos viene del MNR, el gorilismo nos viene incubado por los Giles, por los Paz y por los Leiquines. De ahí nos viene el gorilismo. Para acabar con este peligro del fascismo, que ha aparecido en el momento de decadencia del imperialismo, hay que acabar con el capitalismo, con el régimen de la propiedad privada, y para que las masas conozcan la democracia, una democracia de verdad y no de ficción, hay que instaurar la dictadura del proletariado, porque solo bajo esta dictadura conocerán lo que es una efectiva democracia. Se suele indicar que este planteamiento podría ser una utopía, porque estaría ofreciendo el paraíso socialista para un futuro indeterminado. No. La lucha por la dictadura del proletariado es lucha de ahora, porque se trata de poner en pie de combate a las masas, de organizarlas, de educarlas y de movilizarlas hacia ese objetivo, a través del programa transitorio, de las reivindicaciones de transición, a través de un planteamiento movilizador y que tenga relación con la satisfacción de las necesidades inmediatas de las masas. Pero aún otro aspecto para mostrar las diferencias con el PCU. Hace pocos días, uno de sus personeros convocó a la constitución de un frente socialista, o de partidos socialistas, o de partidos obreros, con miras a la próxima elección. Pero, si antes de la elección tenemos que aplastar a los bolsillos, si antes de las elecciones tenemos que resolver el problema salarial de las masas, y esa lucha multifacética que eso es la política revolucionaria, puede permitirnos aproximar a las masas al cumplimiento de su objetivo estratégico. El frente electoralista, con ribetes socialistas, con ribetes obreros, en este instante es una consigna distraccionista, porque quiere colocar en medio de la realidad actual de las masas y sus objetivos inmediatos el señuelo de la victoria parlamentaria. Ese dirigente dijo: tenemos la perspectiva de ganar las elecciones frente a los dos frentes nacionalistas. Pero ¿qué nos interesa ahora? Si antes tenemos que resolver el problema palpitante de las masas, que es el problema de su hambre, de su miseria. Si hemos... hemos comprobado hasta la saciedad que el Parlamento no resuelve ningún problema nacional, y menos los problemas de la clase. Y hemos visto que el día de ayer
el gabinete que lanzó el paquete económico hambreador del pueblo no pudo ser censurado, pero aunque hubiese sido censurado después de consumado el crimen, que no tiene la menor significación. Bolivia es un régimen presidencialista y los socialistas que se empeñan en contener a las masas, en estrangular la voluntad de los revolucionarios en el marco del Parlamento, están realizando una labor contrarrevolucionaria. Y el FOR es un partido que propugna un frente revolucionario, porque parte de la convicción de que la revolución proletaria en Bolivia será protagonizada por toda la nación oprimida bajo la dirección proletaria. Si realmente se sigue un camino revolucionario, aquí debe estructurarse un frente antiimperialista bajo la dirección política de la clase obrera. Y mi amigo Quiroga sabe exactamente lo que es el FRA, porque él estuvo dentro de este frente el año 62 cuando se estructuró en Santiago de Chile. Es falsa, es totalmente falsa y contraria a los intereses de la clase obrera y de la revolución la especie de que es posible separar el programa mínimo del máximo o la táctica de la estrategia. No, la política revolucionaria consiste en la unidad de ambos sectores. Es preciso combinar la lucha con las reformas para aproximar a las masas a la finalidad insurreccional. Eso es lo que hay que hacer ahora. Hay que unir la estrategia con la táctica. Hay que idear la táctica adecuada para la estrategia. La táctica es la estructuración del FRA. Repito lo que dije hace una semana. Cuando el Partido Socialista indica que tiene un programa mínimo, un programa máximo y un programa de transición, exactamente está demostrando o que no ha entendido el problema o que con esta palabrería encubre el actuar como enemigo de la consumación de la estrategia proletaria, es decir, de la revolución emancipadora de la sociedad boliviana. Porque el debate político de hace una semana ha sido escuchado por miembros de su partido. Y si es un partido y no una montonera, él sabe que se dijo en esa... En realidad es el debate entre el marxismo y la postura burguesa socializante. Y voy a demostrar, en breves palabras, pocas palabras. Me ha preguntado, él me ha preguntado. No. Silencio. Si la sala no se comporta bajo modales universitarios, yo suspendo el acto. Vamos a conceder la palabra a Guillermo Lora, pero que sea muy breve, porque en realidad ha hecho una interrogante el compañero Marcelo. Pero repito nuevamente, si la sala no se comporta dentro de modales universitarios, yo cierro el acto. La diferencia
muy concreto y apabullador si es posible. Las dos. La diferencia radica en razones de principio. Para Marcelo Quiroga Santa Cruz, la crisis económica no solo que es coyuntural, sino casi anecdótica. Para nosotros la crisis económica es estructural porque tiene relación, nada de eso, tiene relación con la necesidad de señalar en qué consiste en Bolivia concretamente la contradicción estructural y cómo se proyecta en el campo económico y social. Eso indudablemente no lo dice. Y es tan antimarxista que sostiene violentando a los clásicos que el ingreso tardío y peculiar de Bolivia a la economía mundial no es la causa del atraso, sino a la inversa. Que la dependencia sería el resultado del atraso, pero no existe, no puede existir. En la economía mundial de la que conforma parte Bolivia, la dependencia unilateral, como él plantea, porque eso es antidialéctico. En la economía mundial, importando poco las características de los diferentes países, solo puede haber interrelación dialéctica. Y como la metrópoli imperialista es 100% productora de mercancías, es el gran taller del mundo, es más dependiente relativamente del contorno semicolonial que ese contorno de la metrópoli. Y el ejemplo que dio el universitario sobre la OPEP es un ejemplo ajustado a la realidad. Porque los países atrasados, rezagados, aunque en su seno actúen las multinacionales, como pueden actuar en Bolivia, aunque estén controlados por el despotismo asiático, esos países atrasados, si logran coordinar sus movimientos, pueden estrangular económicamente a la metrópoli, porque pueden paralizar su producción. Ese es el sentido que tiene la afirmación de que en la economía mundial no hay dependencia unilateral, sino interrelación, interdependencia. Los que sostienen la dependencia unilateral son desarrollistas, porque creen todavía que puede haber un capitalismo independiente que deje de ser unilateralmente dependiente. Esas son las verdaderas divergencias en los programas políticos. Tiene la palabra el compañero. Por favor, le pedimos preguntas claras y breves.
Si el amigo y compañero Guillermo me permite, quisiera hacer un comentario muy breve a algo que él acaba de decir antes de responder al compañero. Sobre aquella... Creo que si el compañero Guillermo el que tiene que autorizarme ya lo ha hecho, tengan paciencia un poco. Es sobre esta... ¿Cómo? Perdón, compañero, le pediríamos un poco más de respeto. Quisiéramos... No, compañero. Todos los compañeros que solicitan la palabra se le va a dar al compañero, pero quisiéramos que se mantenga un poco a la altura de este foro. Es evidente, como dice el compañero Guillermo Lora, que la dependencia de los países subordinados por el imperialismo, explotados por el imperialismo, es una dependencia de ida y vuelta, pero con una diferencia cualitativa que hay que señalarla para no correr el riesgo de ser cuando menos malentendidos. La dependencia nuestra respecto del imperialismo es una dependencia estructural que se resuelve en un empobrecimiento incesante de nuestra economía y de su atrofia en provecho del potenciamiento económico y en último término de la clase dominante en los países capitalistas centrales. La dependencia de esos países respecto de los nuestros es una dependencia desde el punto de vista de la necesidad de mercado como fuente de aprovisionamiento de materia prima y de realización de sus mercancías y de colocación de sus capitales. Pero entre ambas formas de dependencia hay esa diferencia cualitativa que si no se la señala, se está haciendo una afirmación que no es marxista. Ahora respondo al... ¿Cómo no? El compañero dice que en nuestra intervención esta noche nosotros habríamos eludido un pronunciamiento claro respecto de nuestra posición. Esta es su pregunta, respecto de nuestra posición frente a la crisis económica y cómo enfrentarla. Bien. Nosotros comenzamos por decir que somos un partido muchísimo más modesto de lo que suponen los compañeros que nos critican sistemáticamente. Muchísimo más modesto. Cuando, por ejemplo, se nos acusa de no haber intervenido revolucionariamente para conducir a las masas campesinas en los días del bloqueo, se nos está atribuyendo una influencia en las masas campesinas que no tenemos. Somos un partido que está comenzando a desarrollar un trabajo muy modesto todavía, muy modesto, en el medio campesino. En primer término. En segundo término, nuestro partido se mueve en diferentes frentes, en diferentes, además, niveles institucionales de actividad política. Nuestro partido trabaja en el seno de la clase trabajadora, dentro de sus direcciones medias, en la dirección ejecutiva superior del movimiento obrero, con muy pocos representantes, y allá nosotros nos hemos pronunciado en cada instante, en cada fase de la lucha que se origina el 1 de noviembre, en los términos en que estamos dispuestos a explicar una vez más respecto de cada una de esas fases. En el nivel parlamentario lo hemos hecho también con los pocos compañeros que están allá. Ahora bien, ¿cuál es nuestra posición frente a la crisis? En ese nivel parlamentario, de una eficacia casi insignificante, dado el contenido de clase de los partidos que hegemonizan esa institución característica de las instituciones del Estado burgués, nosotros hemos promovido una acción camaral informativa primero y otra de carácter fiscalizador, como ha sido la interpelación, con el propósito de desenmascarar, desnudar la naturaleza, la orientación, los fines perseguidos por la política económica del régimen. Naturalmente, no hay que exagerar, el efecto que eso ha podido tener es también muy modesto, pero allí donde estuvimos hicimos lo que creíamos que se podía y se debía hacer. ¿Cómo enfrentar esta crisis? Esta crisis no se la puede enfrentar con perspectivas de victoria a través de un acto camaral. Primero, porque las posiciones efectivamente revolucionarias dentro de la Cámara son francamente minoritarias. En segundo término, porque en cuanto institución es esencialmente parte de la institucionalidad del Estado burgués, organizada desde su origen con el fin de preservar el contenido de clase del Estado. Desde el inicio. ¿Dónde está entonces la eficacia de la resistencia frente
a las medidas económicas. Está en la acción organizada de las masas, concretamente acaudilladas por su dirección obrera superior. Esto no quiere decir que nosotros como partido nos solidaricemos, y mucho menos que actuemos en una condición de seguidismo irreflexivo respecto de todas las direcciones de todas las decisiones de la dirección obrera, de la COP. Creemos que es la acción de las masas organizadas, pero de las masas organizadas no solamente a nivel sindical. Es una verdad de perogrullo que la COP no es ni siquiera una unidad clasista, ni siquiera una unidad clasista. Y desde el punto de vista numérico de sus componentes, son más los que no son proletarios que los que son proletarios. En número. Si no es una unidad clasista, mucho menos podemos pretender que sea una unidad ideológica y su resultante política concreta que defina un programa de lucha. Allá se mueven al interior del movimiento obrero partidos políticos concretos, porque hay que acabar, ya lo dijimos una vez, con esta simulación de que los dirigentes sindicales lo son sindicales y no políticos. No hay uno que no milite en un partido político, y si hay alguno excepcionalmente actúa en consonancia con las directivas de algún partido político. Ahora bien, como son varios los partidos políticos, allí se está reflejando también en el movimiento obrero la heterogeneidad de los planteamientos políticos que se dan desde el campo popular y democrático. Y ello está definiendo, porque hay más de un partido que en la crisis original del 1 de noviembre ha actuado de una manera claudicadora y traidora frente a los intereses del movimiento obrero, también posiciones conciliadoras y transaccionales. ¿Cómo se nos puede pedir a nosotros, en una reacción que yo la encuentro excesiva, en el tono crítico, celosa de un crecimiento que es muy modesto todavía, de un partido que quiere ganar un puesto de lucha? ¿Cómo se nos puede preguntar por qué no acaudillamos a las masas? ¿Por qué no llevamos a los campesinos a hacer la revolución? En resumen, compañero, ¿usted cree que no respondió para nada todavía a su pregunta? Lamento, yo creí que había avanzado en la respuesta, pero probablemente no le he entendido en todo. Pero trataré de añadir algo más muy brevemente. ¿Qué es lo que nosotros proponemos en este momento? Nosotros proponemos la organización de una respuesta unitaria de las masas, pero una respuesta unitaria que se agotará en el marco de las reivindicaciones salarialistas y democráticas, entendido en su connotación burguesa, mientras no seamos capaces de dotar a las masas de una vanguardia política absoluta, de una manera nítidamente leal con sus intereses históricos y comprometida además con el proyecto de la organización de una sociedad socialista. Ahora, ¿hay esas condiciones? ¿Dónde están esos partidos? ¿Cuáles son esos partidos? ¿Tienen la fuerza suficiente? Yo creo, compañeros, que si vamos a hacer, y tenemos que ser, porque este es un foro de debate organizado por una facultad de economía, y acá tiene que exigirse cuando menos un alto nivel de honestidad intelectual. Yo creo y encuentro explicable que todos los partidos de izquierda que se reclaman representativos de los intereses obreros piensen que están en la posición correcta y que los demás están equivocados. Suponiendo que el POR, que dirige el amigo y compañero Guillermo López, estuviese en la posición correcta y fuese el único que tuviese la razón, tienen ustedes que admitir, los compañeros militantes de este partido, que no son lo suficientemente, desde el punto de vista del número, de su organicidad, de su influencia sobre las masas. Compañeros del POR, no trato de molestarlos ni de restar méritos. Yo lo he dicho en ocasión anterior y estoy repitiendo en presencia del amigo y compañero Guillermo ahora, que siempre sentí un profundo respeto por él. Es un hombre de consecuencia a lo largo de demasiados años y es un hombre que ha aportado además de una manera importante al pensamiento y a la teoría y ha influido en el movimiento obrero. Esa es una actitud mezquina, compañero. No se reacciona de ese modo. Es realmente de una mezquindad absoluta. Y eso no es revolucionario. Eso no es revolucionario. Sin demérito ninguno para el POR, compañeros de ese partido tienen que reconocer
que no están ustedes en condiciones en este momento de acaudillar a las masas y llevarlas a la revolución, porque si eso fuese cierto ya se habría producido la revolución. Este debate tiene su importancia porque puede permitirnos ver las raíces de las divergencias políticas. Yo discrepo totalmente con el concepto que tiene Marcelo de la economía mundial. Y esta discrepancia no es académica, tiene relación con la militancia diaria de los partidos, con el programa de los partidos, con la concepción política de los partidos. No es cierto, es falso, de que la pertenencia de Bolivia a la economía mundial se refiera al hecho de que compremos mercancías a la metrópoli y le vendamos materias. Lo que significa integrar la economía mundial, estar en su seno como parte de la economía mundial, no como un agregado accidental, no como un vendedor ocasional. Y es totalmente incomprensible el concepto de la dependencia estructural. Eso no. Hay una interdependencia que lógicamente no tiene una diferencia cualitativa. Por algo es interdependencia. Son extremos de la unidad dialéctica. Y no puede haber una diferencia cualitativa entre ellos. Hay una interrelación, una interacción entre ellos. Otra cosa es que las leyes de la economía mundial, que es una unidad superior por encima de las economías nacionales, modifique estas economías y que expresen las particularidades nacionales, que eso es la economía combinada. Y si los socialistas, lo digo de manera muy franca, no comprenden y no manejan la dialéctica interna de la economía combinada, no comprenderán la realidad boliviana y por tanto no podrán elaborar una adecuada estrategia. Yo he indicado el viernes pasado de que me duele que el Partido Socialista y otros partidos de izquierda estén en una posición tan equivocada y que veríamos con mucha simpatía que estos partidos, no solamente el PSUV, sino que los partidos de izquierda pudiesen evolucionar hacia las posiciones revolucionarias, es decir, pudiese ser provechoso el debate político con ellos, un debate franco como el actual. Aquí no hay deshonestidad, hay franqueza de ideas, nada más, claridad de concepción. Un otro punto, el rol de los partidos y la pregunta de un universitario. ¿Cuál es? Es posible, joven, es posible que la pasión política a uno lo presente totalmente tajante en su opinión. Eso es saludable, porque es honesto, no es deshonesto. El rol de los partidos políticos y las masas. ¿Cuál es la misión de un partido político? Aunque sea un puñado de una docena de intelectuales, aunque sea un pequeñísimo grupo de obreros, señalar la estrategia revolucionaria en todos los momentos para educar, organizar y movilizar a las masas. Señalarles la táctica que puede llevarnos a esa finalidad estratégica. Porque el programa y la estrategia uno no puede esperar ser partido mayoritario
para dar una respuesta al problema político. Ese partido que obra así, eso se llama escapismo, no tiene porvenir, no podrá acaudillar nunca a las masas. La crisis de noviembre nos ha dado esta lección. Las masas radicalizadas en los sectores allí, donde funcionaba la burocracia sindical de una manera débil, se han identificado y han actuado bajo la dirección y el comando del FOR. ¿Por qué? Porque las tendencias más profundas de las masas han coincidido con la perspectiva política que señala este partido todos los días, sin esperar ser mayoría. Cuando a Lenin le preguntaron sus adversarios y los mencheviques dónde estaba el partido que aseguraba la victoria de la revolución, como lo hace el amigo Quiroga, Lenin les contestó ante la sonrisa de todos, de los incrédulos: ese partido es el partido bolchevique, en ese momento totalmente minoritario. Ahora podemos decir con la misma certeza: el partido que mañana conducirá a las masas a la victoria, ese es el FOR. Por su pasado, por su presente y por su programa. Y por eso el FOR llama a los partidos de izquierda, llama al PSU a conformar un frente bajo la dirección política de la clase obrera. Así se señala el camino de la victoria. Tiene la palabra el compañero. Perdón, compañero. Bien, compañero. Bueno, el compañero en realidad no ha hecho ninguna pregunta, ha hecho afirmaciones, pero que me obligan también a hacer un comentario. Sin duda que la insurrección depende de las condiciones objetivas y tengo que recordarle también de las condiciones subjetivas. Las fuerzas subjetivas
del socialismo son una parte esencial en el desarrollo de una situación revolucionaria. Lo que dice el universitario es que en este momento están dadas las condiciones. Sería solamente la actitud de partidos como el nuestro, por ejemplo, la que estaría impidiendo en este momento el desencadenamiento de un proceso insurreccional. Primero, vuelvo a repetir, se nos atribuye una importancia excesiva. En segundo término, lo que es realmente idealista, pero de un idealismo delirante, es afirmar lo que afirma el universitario. De lo dicho por él se desprende que si las masas en este momento pudieran escucharle, descubrirían que hay esas condiciones objetivas que las masas no han descubierto todavía. Él está revelando la existencia de condiciones que no hay. Ya en ocasión anterior el mismo universitario y con el mismo ánimo provocador hizo unas preguntas que fueron respondidas en su momento y dieron lugar a un análisis de la situación que se planteó a partir del 1 de noviembre, de la huelga, de la suspensión de la misma. Creo que es innecesario repetir porque no hace muchos días de aquel diálogo en este mismo lugar. Tiene la palabra el compañero de café. A la primera pregunta, indudablemente distorsiona mi pensamiento. Disculpe, compañero, pero distorsiona mi pensamiento. Yo no he indicado que la interdependencia signifique que mecánicamente se dé el cambio cualitativo. Yo no me he referido al cambio cualitativo de la sociedad atrasada. Yo solamente he indicado de que en determinadas condiciones, si se diese el boicot del contorno semicolonial, sucumbiría más rápido la metrópoli que la semicolonia, nada más. No he indicado el otro problema. Al segundo problema. El problema del partido y la clase es un problema central en todas las concepciones políticas, indudablemente también en la concepción del POR. ¿Cuál es el rol del POR en la política boliviana? ¿Por qué supervisa? ¿Por qué soporta la larga viacrucis de la represión?
de la presión de la clase enemiga para hacerlo desaparecer. Son pocos, pero son. Eso es lo importante. Porque es el partido el único, y no lo digo por vanidad, sino por fidelidad histórica, es el único que contribuye a la transformación de la conciencia de la clase. Los aportes de que habla Marcelo Quiroga a la teoría constituyen la asimilación crítica de esa transformación de la clase. Ese es el camino de la estructuración del proletariado. Y el partido que lo estructura es un partido que es parte de ese proletariado. Es el partido que tiene el porvenir, porque le señala el camino de su verdadera liberación. Entre partido y clase existe una íntima trabazón. Por momentos la clase le cierra la posibilidad de fortalecerse al partido, porque no ha madurado lo suficiente para comprender su programa. Y a veces el partido le cierra el camino del poder a la propia clase, porque no conoce la realidad boliviana, porque parte de una falsa concepción de esa realidad, porque no le señala esa estrategia. Al PC1 le falta una estrategia revolucionaria. Por eso no podrá acaudillar a las masas. Y una acotación marginal sobre la insurrección. No es cierto que la insurrección solo puede darse si hay madurez subjetiva, es decir, conciencia de clase. Y las insurrecciones elementales y espontáneas, la clase obrera, los explotados, pueden incluso espontáneamente capturar el poder. Lo que no podrán es mantenerse en él si no cuentan con un partido. Ahora puede darse la victoria de la insurrección sin nuestra participación, pero puede darse. Es un equívoco considerar que la insurrección está conformada también por la conciencia de clase. No, es indudable que la conciencia de clase que está representada por el partido juega un rol fundamental en el proceso revolucionario, en la estructuración de la clase, pero esta puede instintivamente zafarse de esa dirección y consumar la insurrección. Y hay innumerables ejemplos. Por ejemplo, las insurrecciones que hace la clase obrera, como del año 52, y entrega el poder a un partido que le es extraño, al que no es su partido, al partido de la clase enemiga. ¿Qué es eso? Es una insurrección donde juega un papel fundamental el impulso elemental de las masas, la Comuna de París. ¿Qué fue? El partido marxista era un débil germen que no podía contarse y no se contó en el desarrollo posterior de la Comuna. Pero ahí hubo los gérmenes elementales del gobierno obrero. Por eso que Marx no aconsejaba la insurrección. Y cuando se produjo contra su consejo, lo apoyó y sacó las lecciones de la acción de las masas. Compañeros, a pedido de los señores disertantes, solamente vamos a dar la palabra a dos compañeros más. Tiene la palabra el compañero de Sociología.
los dos hechos. Si me permiten los compañeros, antes de responder, quiero hacer un comentario a lo dicho por Guillermo hace un momento. Cuando hablamos de la insurrección, cuando a propósito de la pregunta del universitario del POR nos referíamos a la insurrección y a la necesidad indispensable de que las masas cuenten con una dirección política unitaria, nos referíamos naturalmente a una insurrección que permita la consolidación de un poder revolucionario, porque para hablar de una revolución destinada al fracaso, pues no hablemos de insurrección, ¿verdad? Y el compañero Lora reconoce que sin esa vanguardia, sin esa conducción, aunque puede darse por acción instintiva de las masas un hecho insurreccional, no puede consolidarse, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Las preguntas del compañero. La primera era, hizo dos preguntas, compañero, ¿cuál era la primera? ¿Qué es democracia? Si se puede por vía electoral constituir una democracia. Bueno, pues yo creo que este es un hecho tan simple, así tan elemental, que no sé si inclusive vale la pena dedicar algunos minutos a considerar esto. Es evidente que desde el punto de vista de los intereses obreros y de los sectores explotados de nuestra sociedad capitalista dependiente, como proyecto histórico, que es el vaciar del contenido de clase burguesa al Estado y apoderarse del poder del Estado para la organización de una sociedad socialista, el método de acceso al poder por los trabajadores no solo que no es el electoral, sino que ni siquiera es el pacífico. Esto dicho de una manera clara, rotunda. Ahora, esto nos lleva a la necesidad de definir en qué democracia estamos pensando. Porque una es la democracia burguesa, es decir, una es la institucionalidad del Estado que se reviste de formas democráticas de la dominación de clase, y otra es la verdadera democracia, la única auténtica, que es la democracia obrera, organizada cuando los trabajadores logran arrebatar el poder a la clase dominante. Por lo tanto, por la vía electoral no se puede pensar en absoluto en constituir esa democracia que estamos buscando con nuestra lucha, y ni siquiera por la vía pacífica. De lo que desde luego, como en alguna ocasión hemos comentado, nosotros no derivamos la conclusión equívoca y que ha llenado de mártires el suelo de América Latina, de que la violencia es buena en todas circunstancias, en cualquier momento, cualquiera que fuese la correlación de cosas. Porque nosotros tenemos de la violencia revolucionaria una noción que no es ética, porque esa es una visión burguesa. Tenemos una noción revolucionaria y nos interesa desde el punto de vista de su eficacia política, porque lo que quieren los trabajadores y los sectores oprimidos son victorias y no mártires, no figuras. La segunda pregunta, compañeros, ¿qué hacemos frente al golpe? Yo quisiera responder a esta más que en el plano teórico, dando a ustedes alguna información y alguna orientación, que es la que nos llevó también el día de ayer a promover una decisión pública de alerta, desde luego de muy escasa eficacia también. La situación en este momento es la siguiente. Comienzan a presentarse ciertas condiciones distintas a aquellas que se dieron en torno de la sonada militar del 1 de noviembre, que tienden a favorecer el recrudecimiento de una tendencia golpista en vías de resolución más ventajosa o menos desventajosa más bien que la anterior. Cuando se dé el golpe del 1 de noviembre, y en coincidencia absoluta con un diagnóstico, con una anticipación que nosotros habíamos hecho, los del partido, habíamos nosotros identificado primero una correlación de fuerzas sociales internas absolutamente desfavorable a la ejecución de una aventura como la del 1 de noviembre. Dijimos que no había que descartar la posibilidad de que se diera una cosa semejante, pero que ella no podía prosperar, y si prosperaba por lo sorpresivo de su ejecución en el primer momento, no tenía la menor posibilidad de consolidar. Porque a esa correlación de fuerzas sociales internas desfavorables se unía además la gravísima situación económico-financiera que estalló en las manos del último representante militar de esa aventura demencial del 1 de noviembre. Y porque además el contexto internacional nos estaba mostrando un alineamiento en América Latina bajo directivas de la administración Carter que tienden en preservación del sistema capitalista dependiente al restablecimiento de las formas democráticas de dominación de la burguesía intermediaria. Pero ¿qué ocurre hoy día?
Hoy día el Frente Unitario Antigolpista, que incluía inclusive a la burguesía en ese momento, no por vocación democrática, por cierto, sino porque lo mismo que la administración Carter comprendieron que la consolidación del golpe y un régimen de fuerzas regresivo crearía condiciones para una radicalización política de las masas, y ello traía otra vez a la mente de la burguesía y del señor Carter el fantasma de Nicaragua. Hoy día ese frente antigolpista unitario interno comienza a quebrar. El crecimiento político de las masas, el fortalecimiento del movimiento obrero, la radicalización política del pueblo comienza a preocupar gravemente a la burguesía. Y su sector monopólico en este momento está conspirando como conspiró antes del 21 de agosto del 71. Y yo quiero dar en esta ocasión una información que no la hemos dado hasta este momento partidariamente. Hace 2 días se ha reunido la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, bajo la presidencia del señor Marcelo Pérez, con el propósito ejecutado ya de organizar una caja de apoyo financiero de $1,5 millones. Está conspirando la empresa privada en su sector monopólico. Y esa actitud del sector monopólico de la burguesía está reflejándose nuevamente en un realistamiento golpista de aquellos mandos que han quedado intactos después del 1 de noviembre por la actitud transaccional del gobierno de la alianza del MNR. Pero además, las medidas económicas adoptadas por el gobierno tienden a golpear seriamente a las capas medias de la población en sus sectores de menores ingresos y afectan la expectativa de aburguesamiento de las capas de mayores ingresos, de las capas superiores de la clase media. Y es esta clase intermediaria que no tiene destino histórico, que no tiene instituciones de intermediación que le permitan renegociar las condiciones de su subsistencia en esta nueva fase crítica de la economía capitalista, la que va a ofrecer el sustento social para un nuevo proceso de pacificación en nuestro país. La clase trabajadora tiene una central obrera boliviana y la burguesía tiene sus instituciones poderosas y controla el poder del Estado. Son esas capas medias que comienzan a involucionar y ya hemos notado en ellas un cierto agrietamiento en los últimos días. Ya no hay esa actitud solidaria en la respuesta antigolpista. Comienza a agrietarse ese frente interno y ese es el peligro, porque pueden ser reclutadas para un proyecto golpista. ¿Cómo responder ante ello? Organizando más, de una manera más intensa, más profunda, más lúcida al movimiento obrero y popular, en la perspectiva de su lucha por la liberación nacional, en la comprensión de la gravedad de este momento político. Y eso significa dar un serio combate ideológico con aquellas posiciones partidarias que durante los últimos 2 años han desmovilizado a las masas, las han desarmado ideológicamente y las han arrastrado tras el señuelo de la democratización burguesa como si fuese una finalidad en sí misma y no un medio transitorio para asegurar condiciones mejores de lucha obrera y popular. La pregunta del compañero universitario es interesante porque permite formular conclusiones sobre el problema crucial en la política cotidiana, la democracia. Yo estaría complacido del radicalismo de Marcelo Tanochi, pero en su posición existe tremendas contradicciones. No es evidente que el Estado burgués será vaciado de su contenido de tal clase, porque eso significaría su transformación interna. Será simplemente destruido. ¿Para qué? ¿Para qué? No para estructurar cualquier gobierno obrero, porque hay gobiernos obreros que no representan los intereses históricos de la clase. Para estructurar un particular gobierno obrero que es la dictadura del proletariado, no otra cosa. Sería interesante que Marcelo Quiroga nos diga ahora si él considera que la lucha actual debe conducirnos a la dictadura del proletariado o no, para saber qué estrategia propone. La democracia, compañero universitario,
no es más que una forma de gobierno del Estado burgués, ha sido creado por la burguesía. Es la otra cara del fascismo. Pero es indudable que las libertades democráticas permiten la organización de la clase y su movilización y su educación. No en el marco de la democracia, sino por el Partido Obrero aprovechando las fisuras de la democracia. Pero el objetivo de la clase obrera y por tanto de la nación oprimida en un país atrasado no es la democracia, que se basa en la explotación de la clase obrera, sino es pasar por encima del límite democrático burgués para alcanzar la dictadura del proletariado, que será la única democracia para la clase oprimida, pero no como periodo democrático, entiéndase bien, sino como hecho consumado, como ejercicio de las libertades, porque nuestros demócratas confunden la democracia como proceso de liquidación de las tareas burguesas con la conquista de las garantías constitucionales. ¿Qué hacer ante el golpe? Indudablemente no cometer el error del 1 de noviembre para conducir, bajo el pretexto de que no hay condiciones para la huelga general, a entregar a las masas a un gobierno burgués de derecha y proimperialista como el actual, producto de un contubernio de golpistas y parlamentarios. Ahora hay que conformar un frente de las clases de la nación oprimida, un frente antiimperialista. ¿Bajo qué dirección? ¿De quién? ¿De los partidos burgueses? ¿De los demócratas burgueses? No, de la clase obrera. Para que la victoria de esta marcha de la nación oprimida, bajo esta dirección política, aplaste no solo al fascismo, sino a la propia democracia burguesa, y abre el camino de la dictadura del proletariado, régimen bajo el cual se efectivizará las garantías democráticas en favor de la mayoría nacional, para que este régimen, condenado a desaparecer, pueda llevarnos, no en las calendas griegas, sino como un proceso único, como consecuencia de nuestro trabajo de hoy hacia la sociedad sin clases. Yo creo que hace falta que los políticos bolivianos planteen con absoluta claridad su meta estratégica y sus pasos tácticos. Por ejemplo, hay un problema. Yo le he escuchado a Marcelo Quiroga en la televisión indicar que él no es partidario de la violencia y que tampoco la clase obrera, y que si usa la violencia, eso es lo que le dijo el periodista, pero la clase obrera usa la violencia. Así le dijo, pero como respuesta a la violencia ejercitada por la burguesía. Porque además, él habla de una buena violencia. No hay buena ni mala violencia. Solo hay violencia revolucionaria y violencia contrarrevolucionaria. La acción de las masas es violencia revolucionaria. La Facultad de Ciencias Económicas agradece la presencia